Hola, mis queridos seguidores, ¿qué tal? Pues yo les estoy aquí transmitiendo de un frío, pero, ¿saben? La idea de este vídeo era que, pues yo acá estaba pensando que bueno, cada uno comercializa según él quiera, ¿verdad? Y lo que pasa es que a veces nosotros podemos cometer errores. Claro, yo creo que a mí, igual como todo el mundo, les gusta ganar mucho dinero, qué bonito. Cerrar las posiciones bien y tal, pero lo que yo he notado es que si yo tengo un día de trading donde se cierran todas las posiciones seguidas exitosamente, en vez de fijar los ingresos y salir del mercado, ¿qué hago? Pues sigo comercializando. ¿Por qué digo que es muy importante no cometer estos errores? Porque los montos aumentan y cada vez que aumentan los montos se puede perderlo todo. Entonces, claro, para no cometer este error siempre hay que tener la mente fría. O sea, en plan de cuando comprendemos que sí, ahora es el mejor momento para terminar el trading, mejor hacerlo y seguir mañana ya con la mente más, ¿saben? Más tranquila. Porque claro, yo creo que si no hubiera cometido este error, yo ya podría ganar mucho y mucho más dinero. Por eso, simplemente quería compartir esta opinión con ustedes de nuevo. Espero que esto les parezca útil, que compartan mi opinión y que sean más fríos de mente a la hora de cerrar todas las posiciones exitosamente. Y amigos, les tengo preparada una bonificación o un bonus. Para esto, vean mi vídeo hasta el final para saber de qué se trata. Yo hoy quiero comenzar con $65, lo pueden ver acá, y voy a aumentar el monto aproximadamente hasta 6-7 mil. Y las posiciones las voy a abrir por 1 o 2 minutos, y para que el precio se mueva y para ver bien cómo se mueva el precio, quiero utilizar las velas japonesas de 15 segundos, ¿vale? El indicador acá representa tres medias móviles de diferentes colores, y cuando vemos que tenemos el cruce de las medias móviles igual como está aquí ahora y la línea va para abajo, sí, la verde, el precio va para abajo. Después de este cruce podemos abrir una posición corta, y al revés, cuando tenemos el cruce de las medias móviles como acá y la verde va arriba, es cuando el precio empieza a crecer, o sea que aquí podríamos abrir una posición larga. También, si vamos a analizar varias situaciones con la zona de flat, de cuando el precio va moviéndose no muy expresivamente o evidentemente, vemos que las medias móviles se cruzan entre sí. El indicador puede dar señales falsas. Entonces, en esta situación es un poquito complicado elegir el buen punto de entrada. Por esto, este tipo de situaciones vamos a evitarlas y vamos a captar los movimientos más evidentes, precisos, junto con las señales del indicador, ¿vale? Y vamos con el primer punto. Aquí vemos que el precio está creciendo, y en esta situación vamos a abrir una posición larga de 2 minutos porque la línea del indicador ha ido arriba. Después de la zona de flat anterior, sí, el precio empezó a ir más impulsivamente arriba. Vemos muchas velas verdes en el gráfico y todo esto nos quiere decir que el precio tiene buen potencial para crecer. Y aquí, con más probabilidad, el precio irá arriba según la tendencia aquí que aparece, y pues vamos a ver cómo termina. Pues genial, como pueden ver, esta posición nos genera ingresos, por eso vamos a seguir para encontrar otro punto. Aquí el precio va en la tendencia ascendente. Ahora vemos un crecimiento, vale, vamos a abrir una posición larga porque la media móvil verde ha ido arriba y las mínimas básicas aparecen más arriba. Y después de un bajón, el precio ya empezó a ir más impulsivamente para arriba. Por eso vemos que el precio tiene potencial para crecer. Por eso yo creo que irá arriba. Espero que 2 minutos aquí en esta situación va a ser suficiente. Ok, bastante bien, porque cerramos la posición más arriba del punto de entrada y nuestra posición se cierra más arriba del punto de entrada, y así es donde ganamos. 2 minutos aquí nos han sido suficientes, por eso vamos a seguir y vamos a analizar un par de situaciones más.
Aquí lo que podemos ver que de nivel de resistencia el precio ha crecido y ha bajado y ahora sigue bajando. Por eso vamos a bajar, vamos a entrar en la posición baja. Igual como pueden ver acá en la corta, el precio de nuevo se acerca hacia el nivel y cada vez vemos reacción en esta zona. Por eso quizá el precio de nuevo va a intentar romper el nivel, pero ahora nosotros aquí intentaremos ganar con el bajón del precio. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto, chicos. El precio nos muestra muy buen bajón y esta posición nos genera beneficios, ingresos. El indicador ha tenido razón y nos ha dado buen punto para entrar. Vamos a seguir y vamos a analizar otra situación comercial. Ok, aquí vemos que el precio sigue la tendencia ascendente y en el gráfico ahora se forma la vela verde y aquí la media móvil del indicador va arriba, por eso vamos a abrir una posición larga porque hasta el punto máximo del gráfico todavía hay espacio y las mínimas aparecen más arriba. O sea, que todo esto nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para crecer. Y yo creo que el precio seguirá arriba según la tendencia general que es ascendente. Por eso aquí nos queda simplemente vigilar el gráfico y ver cómo termina la posición. Y amigos, no olviden también de suscribirse a mi canal en YouTube, ¿vale? Para no perder nada de los vídeos que voy publicando. Bien, miren, bastante bien. Aquí en el gráfico se forman las velas impulsivas verdes y el precio nos muestra muy buen crecimiento. Así, esta posición nos genera ingresos y en nuestro depósito ya tenemos $663. Muy bien, porque nosotros pudimos aumentar nuestro monto inicial ya más que 10 veces y yo creo que es muy buen resultado. Como pueden ver, el indicador alegador en combinación con el análisis técnico funciona bien y nos ayuda a encontrar buenos puntos. Por eso, sigamos para ganar más. Lo que vemos acá, el precio va bajando y yo quiero abrir acá una posición corta de 1 minuto porque la línea verde del indicador ya va para abajo y antes hemos visto el crecimiento, el empujón, ¿no?, de este nivel. Después de una ruptura falsa, el precio empezó a ir abajo. Por eso yo creo que el precio tiene potencial para bajar y con este movimiento para abajo intentaremos ganar y resulta que esta posición es en contra de la tendencia, tomamos solo 1 minuto, ¿vale? Vamos a ver cómo se cierra. Muy bien. Como ven, el precio sigue nuestro plan, nuestro guión, nuestro escenario y así nuestra posición se cierra más abajo del punto de entrada y es donde ganamos. Y 1 minuto aquí nos ha sido perfectamente suficiente. Ahora vamos a seguir para encontrar otros puntos para entrar. Aquí el precio va para arriba porque la tendencia es ascendente, ¿vale? Entonces abramos una posición larga porque la media móvil ya está verde, la está arriba y va para arriba y las mínimas en el gráfico aumentan y después de un chiquitico bajón en el gráfico de nuevo aparecen las velas verdes, o sea que nosotros entendemos que el precio tiene buen potencial para crecer y así con más probabilidad el precio va a ir para arriba. Yo creo que 1 minuto en la situación así nos va a ser bien suficiente y vamos a ver cómo termina. Ujú, eso es. Perfecto, amigos. Nosotros de nuevo hemos podido pronosticar correctamente dónde va a ir el precio y así aquí generamos ingresos. Vemos que el indicador aquí de nuevo nos ha dado muy buena pista y 1 minuto nos ha sido suficiente acá. Vamos a seguir y vamos a ganar aún más. ¿Qué podemos ver acá? La tendencia ascendente y es donde vamos a abrir una posición larga porque la línea del indicador verde va para arriba y hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio. Vemos que hay muchas velas verdes en el gráfico y todo esto nos quiere decir que el precio tiene buen potencial para crecer. Por eso yo creo
que el precio seguirá arriba específicamente para romper el nivel de nuevo. Aquí tomamos 2 minutos, el tiempo de sobra, porque puede haber una zona de flat, el bajón del precio, ya lo saben. Y veremos. Fantástico. Como veis, aquí el precio nos está mostrando el crecimiento y sale por fuera del nivel de resistencia y es donde ganamos. Vamos a seguir y vamos a encontrar otros puntos. Pues aquí del nivel de soporte. Lo que hace el precio es crecer, por eso vamos a abrir una posición larga porque la media móvil verde está por arriba de las demás otras, ¿no? Y hasta el punto en el gráfico tenemos espacio, las mínimas aparecen más arriba y todo esto nos quiere decir que el precio tiene buen potencial para crecer. Yo creo que próximamente el precio seguirá arriba según la tendencia ascendente y nos queda esperar cómo va a cambiar la situación en el gráfico. Y como pueden ver, amigos, yo hoy comercializo con la plataforma Pocket Option, que también tenemos otra que comercializo con otra que es Quotex, y la verdad es que ambas me encantan, me gustan mucho. Por eso, si estarán pensando con qué broker también comercializar o quieren probar algo nuevo, no tengan ninguna duda en probar estas dos plataformas, porque incluso para su primer depósito pueden recibir 50% de bono. Así que disfruten y veamos la posición. Aquí, desgraciadamente no, el precio ha dado vuelta al lado opuesto, aparecen las velas rojas y aquí cerramos mal. En esta posición perdimos, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo en mi depósito tengo dinero y la mayoría de las posiciones hoy funcionaron bien. Por eso vamos a seguir y voy a buscar otra situación. ¿Qué podemos ver? Que el precio iba en la tendencia descendente y vamos a abrir acá una posición corta porque hasta el nivel de soporte todavía hay espacio y antes hemos tenido el cruce de las medias móviles y las máximas bajan. Como pueden ver acá, el precio ya está tocando el nivel subrayado, por eso podemos pensar y ver que el precio tiene el potencial para bajar. Por eso, con más probabilidad, el precio intentará romper el nivel de soporte. Por eso vamos a ver. Perfecto. Aquí el precio nos ha mostrado un buen bajón y aquí nosotros ganamos. Esta posición nos genera ingresos y ya pudimos prácticamente al 100% cubrir las pérdidas de nuestra posición anterior. Por eso no pasa nada y vamos a alegrarnos de esto y sigamos. Aquí, del nivel de resistencia, el precio ha hecho un bajón, ¿sí? Entonces vamos a abrir una posición corta porque con el indicador aligador hemos visto el cruce de las medias móviles y el precio ya nos ha mostrado una reacción. En el gráfico aquí aparecen varias velas rojas en su mayoría y todos estos momentos nos dicen que el precio tiene buen potencial para bajar. Por eso creo que próximamente el precio seguirá abajo y con este bajón intentaremos ganar y aquí vamos a esperar el fin de la posición. Sí, pues miren, así fue. Como pueden ver, inicialmente el precio ha crecido, luego empezó a seguir abajo o siguió abajo y aquí la posición se cerró más abajo del punto de entrada y es donde nosotros ganamos. Miren, ya en mi depósito tengo $4.000, un poquito más, y mi objetivo comercial por hoy se ha cumplido. Voy a fijar todos los ingresos y me voy del mercado. Hoy hemos comercializado utilizando el indicador aligador y como pueden ver la mayoría de las señales de este indicador funcionaron bien. Esto quiere decir que ustedes también pueden utilizar esta estrategia en su forma de trading, pero no olviden de analizar la situación general en el mercado, teniendo en cuenta el análisis técnico, el fundamental, su experiencia anterior y claro, con la ayuda de los indicadores. Y siempre mantengan una cantidad en su depósito para las situaciones así cuando una posición no se cierre bien, ¿vale?
y así podrán seguir igual como lo he hecho yo hoy. Les deseo a todos muchísimo éxito, suscríbanse a mi canal en YouTube, entran también en mi canal cerrado en Telegram y vamos a ganar aún más. Nos vemos muy pronto. Bye. Casi se me olvida contarles sobre la bonificación. Pues lo que quería decirles es que quiero regalar $100 a uno de mis seguidores, ¿vale? Para esto, para organizar este concurso, lo que les voy a pedir es, los que quieran participar y ganar, claro, poner me gusta en los 3 vídeos, en los últimos 3 vídeos y en este también. Y bajo este vídeo dejar un comentario, ¿vale? Como, no sé si les ha gustado, qué es lo que le ha parecido bien, o compartir sus ideas o las ideas acerca del vídeo que quieran que publique en adelante, o sea, como quieran ustedes, ¿vale? Pero que no sea un emoticón y el comentario debe contener como mínimo 5 palabras, ¿vale? Porque a veces unos pueden expresar emociones, poner corazoncitos, me gusta mucho este tipo de comentarios, pero esta vez para ganar $100 no, ¿vale? Y así yo después, en 4 días, ¿sí? Voy a elegir al ganador. ¿Cómo lo voy a hacer? Al azar. Pues así, de la forma aleatoria, voy a elegir entre todos los comentarios a una persona. Y en mi próximo vídeo voy a publicar quién va a ser el ganador. Y también esta información la voy a dejar en mi canal en Telegram. Así que espero que este vídeo les haya parecido muy útil y van a ganar aún más con este vídeo y todos los resultados pues voy a publicar en 4 días. Así que éxito para todos. A ver si alguno de ustedes va a ganar $100. Y luego pues nos vemos pronto junto con los resultados. Gracias.